quisiera entonces decirle que efectivamente el hecho que estemos aquí es porque queremos vivir en el cielo. Entonces Dios nos ha llamado, hemos respondido al llamado. Y hoy pues yo quiero iniciar la presentación de la palabra de Dios y efectivamente vamos a estar hablando de ese llamado que Dios tiene para nosotros. Es un llamado al servicio. Es un llamado primeramente Dios nos llama para ser salvos, que nos santifiquemos. Pero nos llama también para el servicio. Y por eso es que hoy quisiera hablar de eso, el llamado de Dios al servicio. Así que, ¿por qué un llamado? A mí me gustaría que antes que iniciemos hagamos una oración. ¿Qué le parece? ¿Podemos orar? Padre nuestro y Dios que está en los cielos, una vez más venimos ante ti, Señor, para darte la gracia por tu palabra. Gracias por la Sagrada Escritura, que ellas son como un mapa para guiarnos y dirigirnos en el camino al cielo. Rogamos, Señor, que al abrirla ahora envíe tu Santo Espíritu y nos enseñe y nos instruya en toda la verdad. Padre, aquí hay corazones, vidas que están dispuestos a oír tu voluntad y a oír tu palabra, y ayúdanos, Señor, a poder aceptarlo. Prepara nuestros corazones para que podamos, Señor, poner nuestra vida de acuerdo a tu voluntad y a tu palabra. Amén. Así, oh Señor, que bendice este hermoso grupo, esta iglesia de Long Beach, y esperamos, Señor, que todos unidos podamos permanecer esperando la venida del Señor. Amén. Si hay alguien que ha venido triste con alguna situación difícil o con algún motivo de alegría o de celebración, rogamos, Señor, que sea con nosotros, que nos dé tu bendición. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, quisiéramos entonces hablarle de ese llamado, el llamado de Dios. Y lo primero es que estamos basados en el libro de Levítico. El libro de Levítico tiene un llamado, y podríamos decir que el libro completo es un llamado a la santidad. Un llamado, y la finalidad principal de este libro es para el pueblo de Israel y el pueblo cristiano también de hoy día. De modo que es el Dios Santo quien nos llama desde su santuario, su tabernáculo, para que seamos sus hijos. Ahora, la meta del creyente debe tener dos aspectos. Por eso lo presenta el libro que ya hemos estudiado y que le he mencionado, el libro de Levítico. Llevar una vida consagrada al Señor, y quisiera para eso leer el libro de Colosenses. El libro de Colosenses capítulo 1, versículo 28 y 29. Vayan conmigo, por favor, al libro escrito por el apóstol Pablo. Es una carta escrita a los hermanos de Colosa. Colosenses capítulo 1, versículo 28. La palabra de Dios nos dice 1:28, y vamos a leer el 29 también. Nos dice la palabra de Dios: nosotros, Colosenses 28 y 29, nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amén. ¿Presentar cómo? ¿A quién? ¿Y presentárselo a quién? A Cristo Jesús. Y dice el versículo 29, para esto también trabajo, luchando según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Es el testimonio del apóstol Pablo, que él tiene el entusiasmo, la dedicación y la energía de trabajar para el Señor, para presentar a todos los hombres santos, consagrados al Señor. Y otra razón, tal vez ustedes se están preguntando, ¿por qué deben los cristianos vivir consagrados al Padre Celestial? ¿Por qué? Sencillamente porque esta es la única manera en que podemos lograr la plena realización de nuestras vidas, de nuestro ser, tanto en esta vida como en
la venidera. Así lo dice el libro de 1 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Dios nos presenta la magnífica y hermosa esperanza a todos los fieles. De modo que, mis queridos, puede considerarse este libro como, primeramente, un código de santidad, el libro de Levítico. Y número 2, como un manual del discipulado cristiano. El discipulado es muy importante, pero la santidad también. De modo que dos valiosas lecciones acerca de la mayordomía también aprendemos en este libro de Levítico. Aprendemos la administración eficaz de la vida. Y número 2, las cosas que el Padre Celestial nos ha encomendado. ¿Cuáles son esas cosas? Vamos a mirarla un poquito más de cerca. Levítico es un manual de discipulado y al mismo tiempo podríamos decir que un tratado de la santidad. ¿Por qué? Porque nos enseña cómo vivir una vida consagrada a Dios, es lo primero. Una vida ¿cómo? Consagrada, dedicada a nuestro Padre Celestial. Podríamos decir que el libro de Levítico es el tercer libro de la Biblia y además fue escrito por Moisés y es una colección de lecciones sumamente prácticas y objetivas. ¿Habrán estas lecciones y estas enseñanzas pasado de moda? Pues quiero decirle que no. Primero, porque promueve el crecimiento espiritual de los creyentes. Y número 2, también promueve el avance en el proceso de santificación en que todos los cristianos estamos comprometidos. Estamos empeñados en ser santos y en prepararnos para vivir en el cielo con nuestro Salvador. Ahora, hablemos un poquito del cumplimiento de ese llamado. Es cierto que algunos aspectos ceremoniales del libro que nos ocupa en el estudio de esta mañana se cumplieron en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Todos los sacrificios, todo lo que se hacía, las ofrendas, todo estaba mirando hacia un futuro y ese era la persona de Cristo Jesús. De modo que la interpretación conocida como tipológica, que sin embargo no se agota en este libro, específicamente nos señala el libro de Hebreos, su capítulo 8, versículo 5. ¿Pueden leerlo conmigo, por favor? La forma de interpretación que encontramos aquí. Miren cómo lo presenta el libro de Hebreos, su capítulo 8, y vamos a leer el versículo 5. Nos dice la palabra de Dios: estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y en el capítulo 10, versículo 1 nos dice: la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por lo mismo, sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Y yo voy a decir los que se acercan a Dios. Así que eran ilustraciones y las sagradas verdades que contienen este libro no están obsoletas. Por el contrario, nosotros como creyentes haríamos bien, número 1, en estudiarlo con cuidado. Estudiar este libro de Levítico y número 2, con firme resolución aplicarlas a nuestra vida. ¿Cómo podemos nosotros entonces dejar de lado una enseñanza tan valiosa? De modo que este libro de Levítico debe leerse acompañado del Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro que ya hemos leído un poco, el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, pues, es el que más se corresponde con este libro de Levítico. Y el propósito de estudiar este libro, número 1, es comprobar que la sombra y la fidelidad de Dios, al concordar el mensaje de Levítico con el mensaje de Hebreos, y que fueron escritos por distintos autores humanos,
pero con un mismo autor divino. Así que la continuidad de los temas que se refieren a la fe y se refieren a la piedad en la Escritura empiezan en el Levítico y concluyen y se encuentra su significado en el libro de Hebreos. Así que el tercer libro de la Biblia, que fue también destinado a los levitas. Y tal vez usted se pregunta quiénes eran los levitas. Estos eran los encargados de ejercer el ministerio sacerdotal en el pueblo de Israel. Se le puso levita porque eran de la tribu de Leví y ellos fueron dedicados al santuario. ¿Saben por qué? Porque fue la única tribu que no se postró delante del becerro de oro. Ellos se mantuvieron firmes y fieles. Así que Dios los eligió por su fidelidad. ¿Y cuál es la función del sacerdote? En la cual tenemos la grande responsabilidad de ser asignados por Dios sacerdotes, ministros, representantes de Dios. ¿Cuál es la función del sacerdote? Hay tres funciones muy importantes para el sacerdote. Y como su servidor en esta mañana también, o esta tarde ya, intentamos venir a representar al Señor, ser sacerdotes de Dios. Nos indica la palabra entonces, número uno, la función del sacerdote es, número uno, atender el tabernáculo. O sea, hoy día es la iglesia. Número dos, los múltiples detalles del culto israelita. Y para nosotros son el culto aquí, la adoración, la alabanza a nuestro Dios. Y número tres, enseñar la ley a toda la nación. Entonces nosotros también enseñamos la palabra de Dios. Enseñamos la voluntad de Dios. Y quisiera que leamos el libro de Deuteronomio, el libro de Levítico, debo decir, capítulo 10, versículo 11. Levítico 10, versículo 11. ¿Pueden ir conmigo, por favor? El libro de Levítico, ahora vamos a leer el capítulo 10, versículo 11. Dice la palabra del Señor. Levítico 10, 11. Y enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dado por medio de ¿quién? De Moisés. De Moisés. Así que ese era el trabajo de los sacerdotes. Y también quiero decirle que nosotros somos los sacerdotes de nuestros hogares. En la iglesia todos los líderes también somos los sacerdotes de Dios. De modo que el mensaje que Dios ha dirigido al pueblo debe ser presentado por el sacerdote. Su mensaje estaba dirigido a todo el pueblo. Significa, el nombre de Levítico se pronuncia en hebreo Wayikra. Wayikra entonces se transfiere o se traduce al español como y llamó. ¿Quién llamó? En este caso Dios. Entonces esto marca el propósito que le quisieron dar tanto Dios como el autor divino y Moisés como su autor humano a este gran libro del manual de santidad. Ahora, hemos hablado un poco de este libro y ya estamos ubicados, pero vamos a hablar un poquito de ese llamado a la santidad. ¿Un llamado a dónde? A la santidad. A la santidad. Podemos nosotros mirar que nuestra lectura bíblica estuvo basada en el Nuevo Testamento y es un libro escrito a los hermanos de Roma, escrito por el apóstol Pablo en una circunstancia diferente, pero el plan que allí se nos señala a nosotros es presentar vuestro cuerpo como en sacrificio vivo, santo, agradable ¿a quién? A Dios. A Dios. Sencillamente las ofrendas en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, se presentaban al Señor, pero no se hacían sacrificios, pero esos sacrificios tenían que estar ya muertas las víctimas, o lo que eran en aquellos casos las ofrendas. Pero nosotros hoy tenemos que ofrendar nuestro cuerpo en un sacrificio, pero vivo. Un sacrificio como vivo, agradable a quién? A Dios. Levítico es un llamado a la santidad para todos los creyentes en Cristo. Así que vamos a estudiar este libro y vamos a leerlo. De modo que la santidad que Dios exige debe entenderse a todo o extenderse a todas las áreas de nuestra vida.
El Señor procura instaurar un orden sagrado y es por eso que Él le presenta la finalidad. La finalidad es que sea un mayordomo fiel y esos mayordomos van a ser fieles para servir a la gente. Y es por eso que entonces nosotros tenemos un llamado de Dios, número 1 a la santidad, número 2 al servicio y un llamado para la vida eterna. Mis queridos, en el libro de Éxodo, capítulo 19, el versículo 1 hasta el 24, versículo 18, toda esta porción, a nosotros Señor se nos señala el objetivo por el cual Dios está apartando al pueblo de Israel y lo está sacando de Egipto. Es para que, como dice, vosotros me seréis un reino de ¿qué? De sacerdotes, un reino de gente santa y a ser fieles al pacto que Dios había establecido con ellos en el Sinaí. Eso está en Éxodo 19:1. Nosotros podemos considerar esa porción y aquí nosotros observamos que Dios saca al pueblo para que tengan ese cumplimiento. Estamos hablando del llamado. Dios llama al pueblo, pero ahora tanto Israel como el pueblo en estos días de Levítico, como la iglesia, que es hoy cuando nosotros estamos recibiendo esta enseñanza, son intermediarios entre el mundo y Dios. Ahora la pregunta es, ¿nos consideramos nosotros intermediarios entre el mundo, que le espera la muerte porque no tiene la esperanza, no tiene a Cristo, y Dios, que es un Dios santo, que vive para siempre y todopoderoso? Estamos nosotros en el medio. Nos toca vivir en el mundo, pero santificado. ¿Creen que es fácil? Pero no es fácil. Pero cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón y hemos escuchado el llamado de Dios, Él se encarga del resto. Amén. Solo respondamos a ese llamado de Dios. De modo que el propósito de esto es reflejar la santidad del Señor al mundo. Al mundo. Impactar a la humanidad con el mensaje de salvación en Cristo Jesús. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer que respondemos ese llamado con ese propósito de impactar a la humanidad con el mensaje de Cristo? Dios te eligió a ti, me eligió a mí. Aquí estamos. ¿Qué vamos a hacer? A servir al Señor. Amén. Estamos dispuestos a servir al Señor. De modo que hoy quisiera entonces que vean que la santidad del pueblo de Dios y la iglesia es una necesidad, es posible, Dios lo quiere y nos ha llamado para eso. Jehová es el Rey soberano, Israel su siervo. Y en este caso todos nosotros, como parte de la iglesia, somos siervos de Dios igual que Israel. De modo que este es el plan y el orden perfecto para la vida cristiana. Que nosotros seamos santos como parte del pueblo de Dios, o la iglesia de Dios. Por ser hijos de Dios, los creyentes nosotros nos debemos en cuerpo y alma al Señor. Somos sus hijos y Él quiere lo mejor para nosotros. De modo que la santidad del pueblo y de la iglesia debe expresarse en forma práctica. ¿Qué quiero decir con esto? En forma práctica. Hay un autor que hemos consultado, él es escritor de unos estudios bien amplios, lo escribió para 1997 y él responde al nombre de Bernardino Vázquez. Él presenta 4 aspectos de lo que es la santidad. ¿Cuántos aspectos? 4. Yo lo quiero compartir con ustedes. Así que podríamos mencionar el primero, separación. Como lo indica el nombre, santo significa separado para un uso sagrado. Así que la separación del pueblo de Dios debe ser distinto a las demás naciones porque vive los valores de la Biblia, de la palabra de Dios. El pueblo debe ser como distinto, por eso es separado. Así que debe apartarse de la forma de ser y la corriente del mundo. No podemos vivir como vive el mundo. No somos del mundo, aunque estamos en el mundo. Alejarse del pecado y todo tipo de inmundicia. Ese es el plan
eso indica la separación y es el primer nivel de los 4 aspectos de la santidad. Así que el primero que dije, ¿cuál es? Separación. Santidad significa o implica separación. Número 2, está la consagración. Y le voy a explicar en breve lo que es eso. Número 3, la comunión. Y número 4, la purificación. ¿Estamos claros? Estos 4 aspectos. Número 1, separación. Número 2, la consagración. Número 3, podríamos decir que la comunión. Y número 4, ¿cuál es? Purificación. Ser puro. Así que puro, en comunión, separado y al mismo tiempo consagración. Eso es la santidad. Los 4 aspectos de la santidad. Ya le expliqué lo que es la separación. Ahora, ¿por qué separarnos? La base de esta separación o esta distinción y separación del mundo debe ser la obediencia a la palabra santa de Dios. La base de eso es obedecer a qué cosa? La palabra de Dios. Si obedecemos la palabra de Dios, con eso ahí estamos separándonos, pero al mismo tiempo la consagración. Los redimidos debemos vivir o dedicar nuestras vidas y talento enteramente al servicio del Señor. Completamente al servicio de Dios. ¿Somos redimidos de quién? De Dios. Dios no acepta ofrendas parciales o defectuosas. Así que hay que darle a Él lo mejor. Amén. Hay que darle a Dios ¿qué cosa? Lo mejor. Tanto de nuestro talento, de nuestra vida, lo que somos. Dios no quiere que nosotros compartamos eso con el mundo o con las cosas que nos van a glorificar. Y eso se llama consagración. También debemos darle todo, aún nuestra propia vida. Nada más no le dé el bolsillo a Dios. Nada más no le dé la boca o la palabra, si usted dice. Hay que darle los sentidos, hay que darle el razonamiento. Y todo esto implica consagración. Cuando usted sale de aquí y empieza el domingo, hasta el otro viernes que empiece el sábado, estamos nosotros separados, estamos consagrados, estamos nosotros dedicados al Señor. Hay una comunión plena de nuestra vida con Dios. Entonces eso es santidad. ¿Eso es vivir en qué? Santidad. En santidad. Y ya hemos visto el llamado, hemos aceptado ese llamado, ahora estamos viviendo en santidad y hay 4 aspectos de esa santidad y ya los hemos mencionado. Ahora el último aspecto es la comunión. Los creyentes deben mantenerse unidos a Dios a través de esa relación. Una relación espiritual que se extienda y se expresa a todas las tareas de la vida. En el trabajo, lo que vamos a decidir, lo que nosotros vamos a ir a acompañar o hacer, mediante 2 vías podemos hacer. Número 1, apartando la vida en el servicio exclusivo de Dios, que es santo. Apartamos nuestra vida exclusivamente para el servicio de Dios. Cuando yo era joven allá en mi pueblo, yo estaba dando campañas y estaba dando estudios bíblicos. Y ya recuerdo que era un día como a las 5 de la tarde. Y ya a las 6 uno se tenía que ir para la campaña. Pero mi papá me llamó y me dijo: hijo, yo quiero que tú vayas a buscar unos materiales. Y eso solamente de yo ir era como 1 hora. Y para yo venir era otra hora. Y para hacer la diligencia te tomaba tiempo. Así que ese día yo le pedí a Dios: Señor, ¿qué hago? Porque si me voy a hacer lo que dice mi papá, yo no voy a poder asistir a la conferencia esta noche. El problema, porque imagínense, en medio de una conferencia había que caminar, era lejos. Así que lo que hice fue que consulté con el otro hermano, mi compañero, que íbamos a dar la campaña, y él me dijo: pero ve, y recuerdo que el Señor me ayudó ese día. Yo hice eso más rápido y vine, y tuve tiempo para ir a hacer eso, y tuve tiempo para ir a hacer la campaña. Pero yo quería estar dedicado al Señor, y de ese día yo le pedí: Señor, dame un trabajo, dame la oportunidad de que yo pueda hacer libremente tu obra.
Que no tenga que compartirla así, hacer tu obra y hacer otra cosa. Miren, y yo le doy gracias a Dios. Dios escuchó esa petición. Y de ahí en adelante Dios nos abrió la puerta y pudimos hacer el trabajo del Señor. Y más adelante, a través de las predicaciones y la dirección de la iglesia y usando nuestro talento para traer alma a los pies de Jesús, Dios nos hizo el llamado al servicio. Hemos respondido ese llamado por la gracia de Dios y aquí estamos. Desde que tenía unos 14 años a los pies de Cristo, sirviendo al Señor. De modo que yo le pido que todos nosotros mantengamos una entrega constante y cotidiana, o sea, diaria, al cometido de cumplir la voluntad de Dios. ¿Cumplir qué cosa? La voluntad de Dios. Vamos a purificarnos. ¿Cómo nos purificamos nosotros? Los creyentes han sido limpiados por la sangre del Cordero, que es Cristo Jesús. Como ustedes saben, en aquellos días de Levítico también se presentaban como ofrenda corderos. Pero esos corderos todos representaban al Cordero Real que vendría y se cumpliría en el Nuevo Testamento. Y ese Cordero es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Pero debemos mantenernos limpios en nuestro andar diario con el Señor. ¿Qué significa mantenernos limpios? Bueno, ustedes saben que en el corazón humano hay inclinaciones, que alguna vez uno le expresa al hermano, oh sí, 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 pero cuando el hermano se va y da la media vuelta, pues usted le hace lo contrario. Eso se llama tener una mente limpia. ¿No? Entonces, mis queridos, el cristiano debe ser limpio porque siempre existe el riesgo de que el pecado ensucie la obra del Padre Celestial en nuestra vida. Nosotros vamos a mantenernos limpios. Y número 2, si el creyente cae, entonces tiene la oportunidad de acercarse en arrepentimiento a Dios. Y en ese arrepentimiento, entonces, Dios es misericordioso y Él es perdonador para que nos limpie nuestra vida y perdone nuestro pecado. De esa manera tendremos un testimonio limpio delante de los demás hermanos, delante de la comunidad. Y este es el último aspecto, la purificación. Cuando nosotros tenemos ese testimonio limpio y esa vida limpia de toda contaminación de pecado, entonces estamos purificados delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mi querido, cuando regrese les voy a hablar de los 7 temas fundamentales de Levíticos que son una necesidad urgente para cada pecador. Pero si usted quiere mostrar, me gustaría saber cuántos de nosotros quisiéramos tener alguna evidencia de que somos santos. Evidencia de que nosotros somos santos. Yo quiero ver, sí, Señor, porque tú me has hecho un llamado y yo digo que lo he respondido. ¿Cómo yo me doy cuenta que yo soy santo y que yo estoy purificado, dedicado en comunión, separado para Dios? ¿Cómo yo logro eso? Pues sencillamente, miren, una evidencia segura de la santidad del cristiano es que practique el amor hacia Dios y al prójimo. Amén. ¿Practica qué cosa? ¿Hacia quién? Hacia Dios. Eso es vertical y horizontal hacia el prójimo. Entonces, si usted sirve con amor y usted ama a su prójimo y ama a Dios, es una prueba concreta de que somos santos. Amén. Que Dios nos ayude y que nosotros podamos seguir practicando estos principios. Y quisiera entonces animarle para que, como dice el libro de Levítico, que cada uno tenía que traer una ofrenda para pedir perdón al Señor. Había distintas clases de sacrificio. Hoy por el tiempo yo creo que no nos va a dar a tocar estos temas, pero sí quiero decirle, nosotros, según lo que nos ha dicho el libro de Romanos, debemos presentarnos delante del Señor en un sacrificio vivo y santo. Eso es una ofrenda. Nosotros ofrendamos nuestra vida ¿a quién? A Dios. Pero, ¿será que hay alguien que no puede dar ofrenda al Señor? Quiero decirle que nadie es tan pobre que no pueda dar algo a Dios. El sistema sacrificial
esencial en el pueblo de Israel, según nos presenta el libro de Levítico, era una forma de aprender la mayordomía, porque se debía ofrecer al Señor lo mejor que el pecador o que el ser humano tiene. Lo mejor que el ser humano tenía, eso debía presentársele al Señor. Dios pedía ni más ni menos que lo mejor. Si Él lo pedía en los días de los hebreos, ¿creen ustedes que es lo mismo que Él exige hoy? Lo dio, Él dio a su Hijo perfecto en ofrenda para redimir, para rescatar al pecador. ¿Qué nos pide Dios a nosotros hoy también? Dios entonces pide, así como cada animal que se presentaba, o bien cada sacrificio debía ser perfecto y sin defecto, así lo dice Levítico capítulo 22. Me gustaría que leamos esta porción. Levítico capítulo 22, versículo 20 al 22 también. Levítico capítulo 22, versículo 20 al 22. Nos dice la palabra de Dios. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, pues no os será como aceptado, dice esta versión. Asimismo, cuando alguno ofrezca un sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado será como sin defecto. Habían distintas ofrendas, pero estas debían ser presentadas sin defecto. ¿Cómo es el servicio que tú y yo presentamos al Señor? ¿Cómo son esas ofrendas que presentamos a Dios? Quiero decirle que asimismo el siervo de Dios debía ser sin defecto. En el capítulo 21, versículo 17, miren cómo dice: cada uno que le servía al Señor, los sacerdotes y aquellos que tocaban la música en el santuario, los que hacían los sacrificios, los que venían con las ofrendas o que estaban allí para atender los servicios en el santuario, miren cómo debían ser. Capítulo 21, versículo 17. Dice: habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes que tenga algún defecto se acercará a lo largo de las generaciones para ofrecer ¿qué cosa? El pan de su Dios. Ningún hombre en el cual haya defecto se aceptará, sea ciego o cojo o mutilado o deforme, que tenga quebradura de pie o rotura de mano, que sea jorobado o enano, o tenga una nube en el ojo, o sarna, o erupción, o testículo magullado. Ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas quemadas. ¿Para quién? Para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. ¿Cómo nosotros entonces estamos ofreciendo el servicio a Dios? Una gran impresión, ¿verdad? Porque tanta gente que tal vez tenía algún problemita, un ojo, una cosa en la mano, pero rendió un servicio afable y dedicado al Señor, pero no como sacerdote. Está bien. Así que otro aspecto de la buena mayordomía es que la vida misma debía organizarse alrededor de la ley de Dios. El tiempo, los dones, las posesiones, el trabajo, la vida familiar, todo esto ocupa ese servicio al Señor. Recuerden eso, la vida familiar, nuestros dones, nuestro trabajo, nuestra posesión, todo rinde ese servicio a Dios. Y no solamente eso, sino también nuestra vida social, nuestra vida sexual y por supuesto la relación con el Señor debían ser reguladas por los preceptos revelados en la ley de Dios, en la registración que Dios indicó a Moisés que escribiera. Eso ha quedado para nosotros. Toda nuestra vida debe ser regulada
por el libro santo de Dios. El libro que Dios nos ha dejado. Es un hermoso compendio que nosotros podemos, la palabra de Dios, tener como una instrucción de mayordomía, de cómo dirigir nuestra vida. Los detalles de qué vamos a hacer para Dios, cuándo lo vamos a hacer, cómo hacerlo, dónde y para qué debía presentarse las ofrendas en el culto del pueblo de Dios, pero también en el pueblo de Dios hoy, no solamente en los días de Moisés. Ahora, pudiéramos también mirar que Dios quiere que nosotros presentemos un cuerpo como en sacrificio vivo y agradable a Dios. Ya hemos visto la importancia que tenían los servicios para el culto y la fe del pueblo de Israel. Sin embargo, muchos otros aspectos de la vida cristiana están relacionados con este tema. Ahora, ¿cuáles son esos aspectos? Número uno, el amor genuino. ¿El amor cómo? Genuino. Jesús se dio a sí mismo por amor. Así lo presenta el libro de San Juan 3:16. Y leemos Romanos 5:8, que Jesús se entregó por amor para rescatarnos. Otro aspecto es la amistad genuina. Esa amistad que nosotros tenemos es de tipo sacrificial. Es un sacrificio que nosotros hacemos también para nuestro Dios. De modo que nosotros debemos también sacrificarnos para lograr ser amigos de la humanidad y de esa manera ganar a otros para el reino de los cielos. Y la ofrenda en la iglesia debe ser sacrificial también. No podemos dar de lo que nos sobra. No podemos usar nuestro talento cuando se puede. Nosotros no podemos venir a la iglesia y hacer el servicio de Dios de ir a buscar almas para Cristo cuando se puede. Hay que sacrificarse y hay que hacerlo por amor y con entera dedicación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, la ofrenda a la iglesia debe ser también sacrificial. Esa ofrenda que dan los creyentes de Macedonia hicieron dos ofrendas. Se dieron primero a sí mismos. Y ustedes han leído lo que dijo el apóstol Pablo de los hermanos de Macedonia, ¿verdad? Y también dieron sus bienes más allá de sus fuerzas. También nosotros. El testimonio ante otros creyentes es de tipo sacrificial. 1 Corintios 8:3. Así que debemos abstenernos de hacer cualquier cosa que ofenda a nuestro hermano. ¿A quién? A nuestros hermanos. Número 5, el testimonio al mundo muchas veces nos demanda a nosotros algún sacrificio. Hechos 5:40 y 42. Los hermanos se sacrificaban también en aquellos días. Y por último, el ministerio pastoral, el cual nosotros representamos esta mañana, es de tipo sacrificial también. Nosotros nos hemos sacrificado, dedicando nuestra vida al Señor y vamos a seguir sacrificándonos, como dice la palabra de Dios en Juan 10:11. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Así dijo Jesús, como nuestro pastor principal. Así que el buen pastor su vida da por el rebaño. Y nosotros quisiéramos, como pastores también, entregar nuestra vida a nuestro Dios y para preservar el rebaño y prepararlo para el servicio y para el día de la venida del Señor. Amén. Hermanos, estamos nosotros dispuestos a que trabajemos unidos. Amén. La vida cristiana normalmente es de tipo sacrificial también. Debemos sacrificarnos para el Señor. Y quisiera entonces, al concluir, decirle algo muy importante. El mensaje de la Biblia está expresado y resumido en la obra del Hijo de Dios. Miremos a Cristo Jesús. Cuando nosotros miramos a Cristo como nuestro ejemplo y aquel a quien seguimos sus pisadas, entonces nosotros vemos que Él se ofreció a sí mismo para salvarnos. Ahora, el sacrificio de Cristo cambió nuestras vidas, ¿sí o no? Y en eso, de allí nosotros encontramos la verdad, nos cambió. Podemos decir que la verdad nos exige también un sacrificio de parte de nosotros para Dios. Y cuando se comprende lo que hizo Cristo en su dimensión
como Salvador, entonces tiene mucha importancia y efecto en nuestra vida. De ahí que la única respuesta posible del cristiano es la entrega total a Dios. Nosotros como cristianos, viendo todo lo que Jesús hizo, lo que hizo Dios, ahora nosotros correspondemos expresando esa entrega total, que viene expresada, número uno, en adoración a Dios, y número dos, en servicio humilde en la obra del Señor. ¿Cómo podemos nosotros mostrar que nos hemos entregado al Señor? De dos formas: adorándole, alabándole y también sirviéndole. Mis queridos, así que el sacrificio de Cristo cambió, número uno, mi vida, y yo doy gloria a Dios por eso. Número dos, el sacrificio de Cristo me lleva a la verdad, y la verdad me cambió, y aquí hemos sido transformados, aquí estamos. Pero también la verdad exige un sacrificio. Por eso es que hemos tenido como lectura bíblica Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Hermanos, presentar vuestro cuerpo en sacrificio como vivo, santo y agradable a ¿quién? A Dios. Y la pregunta de los 45,000 es: ¿estoy dispuesto a hacerlo? Yo quiero ver en quién a todos aquellos que están dispuestos a sacrificarse para presentarse aceptado y agradable al Señor. Vamos a hacer una oración de dedicación. Vamos a hacer una oración aceptando el llamado de Dios, aceptando que somos santos y aceptando que hemos de dedicarnos al servicio del Señor. ¿Está bien? Padre, en esta hora tu pueblo se ha puesto en pie. Y es porque hemos sido compelidos por el Espíritu Santo a través de la enseñanza de tu palabra, de que tú nos has hecho un llamado a la santidad y al servicio. Por ende, oh Padre, recíbenos como tus hijos. Perdona nuestros pecados. Porque hasta hoy hemos dado una ofrenda, un sacrificio, Señor, sencillo, leve. Pero ahora tú nos pides, Señor, que sea una ofrenda con sacrificio y que te agrade y que te agrade, oh Señor. Por ende, en esta hora, rogamos que ponga en nosotros este nivel de santidad, este llamado al servicio, y que tu gracia y tu misericordia nos ayude a adorarte y a servirte con amor. Señor, sabemos que hay muchas almas perdidas, así que pon en nosotros el deseo de sacrificarnos, así como lo hizo Jesús, para llevar tu amor y tu salvación a otros seres humanos. Señor, perdónanos, recíbenos, transfórmanos y ayúdanos, Señor, a vivir en santidad y sirviendo a la humanidad. Oramos para que bendiga la iglesia de Long Beach, para que desde los líderes y todos los miembros, Señor, podamos buscar a aquellos que todavía están tambaleantes, que no vienen a adorarte, pero también a buscar a los perdidos, aquellos, Señor, que necesitan la salvación. Gracias por escucharnos, gracias por hacernos tus hijos, tus siervos, tus sacerdotes, por aceptarnos. Oramos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, un feliz sábado. Y mientras nosotros estemos aquí, vale la pena exponer todo lo que somos, todo lo que tenemos. Pueden tomar asiento y aún nuestras propias vidas. Y concluyo con este pensamiento. Pensemos en esto.